del conocimiento y lo que está intrínsecamente dentro del conocimiento, el conocimiento como un ejercicio político. La construcción de la verdad implica un ejercicio político. Vamos a continuar. Acá les voy a presentar una primera definición, un acercamiento a esta definición. Ya mis compañeros profundizarán sobre ello, pero esta es la parte introductoria. Entonces hacemos un acercamiento a qué es la epistemología, y desde Crotty en 1998 decimos que define la epistemología como una forma de comprender, explicar cómo conocemos lo que nosotros sabemos. Es una forma de comprender, de explicar el conocimiento de lo que sabemos. Y por eso nuestro ejercicio como profesionales debe ser un ejercicio riguroso, porque es a través de la demostración lo que nos permite que el ejercicio sea riguroso. La epistemología tiene unas preguntas, pero además de estas preguntas, la epistemología se relaciona desde todas sus perspectivas en términos de la investigación, y que es una de las inquietudes que entendimos de la facultad, que en términos de la investigación, todas esas perspectivas epistemológicas y esas perspectivas teóricas y todos los métodos y las técnicas para la recolección de la información, para el análisis y la interpretación de ella, se relacionan. Lo epistemológico no es un momento, lo epistemológico atraviesa toda la construcción del conocimiento. Y estamos hablando aquí, ya en este momento, en el conocimiento científico. ¿Listo? En el conocimiento de la ciencia de la psicología. Por eso acá les hago unas preguntas sobre las que queremos dirigir todo este conversatorio. Las preguntas de lo epistemológico vienen siendo: ¿qué tipo de conocimiento obtendremos en una investigación? Y además, ¿qué tipo de conocimiento, qué características tendría ese conocimiento? Pero no es suficiente con eso. ¿Qué valor puede otorgarse a los resultados de ese conocimiento? O sea, ¿cuál es el estatus, la posición de ese conocimiento? Acá, tomado de un texto de investigación cualitativo de María Paz Sandín, construí este cuadro para que identifiquemos esas perspectivas epistemológicas, para que identifiquemos esas perspectivas teóricas, para que identifiquemos los métodos y las herramientas, y para que identifiquemos cómo esas perspectivas epistemológicas atraviesan todo nuestro hacer investigativo, pero todo el desarrollo del conocimiento psicológico. Entonces hay unas perspectivas que parten de lo objetivo, y hay otras que parten de lo subjetivo, y otras parten desde el construccionismo. Estas perspectivas desde lo objetivo, la apuesta es por el objeto que está allá afuera. ¿Listo? Este objeto que puedo verificar, controlar, cuantificar, medir, y que no se reduce a la conciencia del sujeto. Y desde una perspectiva construccionista, lo entendemos como que la realidad no se nos da así nomás, sino que la construimos, y que diferentes sujetos de investigación pueden ver un mismo fenómeno de investigación desde diferentes puntos, y puede dar diferentes significados. Y desde una perspectiva del subjetivismo, reconocemos el centro puesto en el conocimiento humano de la subjetividad. Cada una de estas perspectivas epistemológicas se apoyan de unas perspectivas teóricas. Entonces, por eso les decía en un momento, ¿qué pasa con la psicología y la complejidad del fenómeno a investigar en la psicología, del objeto de conocimiento en la psicología? Porque la complejidad es tan alta, porque no solamente a través
de los métodos clásicos epistemológicos podemos conocer, sino que tenemos la posibilidad, la psicología crea otras posibilidades de conocer ese objeto. Están las teorías críticas, está todo el tema del feminismo, del posmodernismo, pero seguimos con los métodos también convencionales y tradicionales del positivismo y encontramos estos enfoques del conductismo, pero que también descubrimos que el conductismo es insuficiente para explicar los fenómenos psicológicos. Pero si vamos a la subjetividad también viene siendo insuficiente. Cuando metemos en la psicología profunda, también termina siendo insuficiente para explicar estos objetos psicológicos, estos fenómenos psicológicos que se nos escapan de la realidad. Y así se mueve el mapa que les acabo de hacer, el cuadro que les hago, con todos los métodos y con todas las herramientas posibles para poder llegar a obtener los datos, la información y el análisis de los fenómenos estudiados. ¿Listo? Bien, hasta aquí es como la parte introductoria. Vamos a continuar hablando de esto y para ello pues vamos a entrarnos en otro, vamos a continuar y vamos a descubrir cómo nosotros pasamos de la doxa, de la mera intuición, pasamos al conocimiento epistemológico. Y para ello invito al profesor Manuel Prada, que nos va a acompañar en este descubrir y este paso de la doxa al conocimiento epistemológico, y desde su experiencia investigativa nos va a dar los elementos de cómo estructurar o cómo darle acervo epistemológico a nuestro conocimiento desde lo psicológico. Buenos días. Mi nombre es Manuel Leonardo Prada y quiero agradecerles por esta oportunidad. Parece muy rico que me hayan invitado a poder compartir un poco con ustedes qué es esto de epistemología. Hoy vamos a tocar un tema básico para esta materia, que es la salida desde la doxa hacia la episteme, desde la opinión hasta el conocimiento cierto y seguro. Muchísimas gracias. Y para ello vamos a tocar el texto fundante de la epistemología, que es el mito de la caverna. ¿Ustedes conocen algo sobre ese mito? ¿Lo recuerdan? ¿Alguien puede, por favor, hacernos un resumen? Bueno, el mito de la caverna fue escrito por Platón, que habla principalmente de tres personajes que estaban en una caverna. Ellos estaban encadenados y, si no estoy mal, si no lo recuerdo muy bien, ellos veían sombras debido a que había fuego. Y ellos estaban en esa caverna, pero de espaldas a ellos había como un agujero por donde entraba la luz. Como que esas sombras que estaban en la caverna las hacían personajes que estaban afuera de él. Muchísimas gracias. Eso es precisamente el mito de la caverna. No te acordabas, pero lo mencionaste muy bien. Muchas gracias. Entonces, hoy lo que vamos a hablar es acerca de ese mito de la caverna, y esta ponencia está intitulada así: de la comodidad de la esclavitud mental a la libertad que conduce a la muerte, implicaciones políticas de la epistemología platónica. Entonces tenemos lo que tú nos mencionabas, el relato o la alegoría de la caverna. Básicamente hay unos esclavos que desde niños han estado en esta condición. Aquí ya se ven adultos, pero ellos nunca han salido de la caverna. Desde pequeñitos han estado sentados mirando una especie de pantalla en la que se proyectan unas formas, unas sombras. Este dibujo está muy mal hecho. Miren estas sombras, uno reconoce perfectamente un caballo, un círculo, pero no, en la vida real esto no es así, porque aquí hay una hoguera y la hoguera está moviéndose por el viento. Y aquí no tenemos una pantalla plana como esta, sino un fondo rugoso. Entonces, estas sombras realmente no deberían verse así, sino como manchas sin forma. Y a esas manchas sin forma, estos esclavos le dirían: esa mancha es un caballo, esa otra es un círculo. Pero la sombra nada tiene que ver con un círculo ni con un caballo. Este dibujo quedó muy bonito, pero está mal hecho. Entonces, estos esclavos desde pequeños han estado viendo
lo que estos personajes, que son sus profesores, les han venido enseñando, pero no enseñando de una manera directa, están dándole la espalda, simplemente muestran algunas cosas y ese es el reflejo que ellos ven. La historia nos cuenta un asunto bastante misterioso, y es que sin saber por qué, uno de estos señores como que adquiere conciencia de que está encerrado, de que está amarrado, de que está esclavizado. No se sabe cómo, pero él encuentra un deseo de libertad, brinca este muro y al saltarlo queda medio ciego. Imagínense ustedes cuando salen de cine, cuando uno sale de la oscuridad y ve la luz, no puede abrir bien los ojos, todavía no ve bien. Y eso le pasó a este señor. Entonces, cuando ya pudo abrir los ojos, se dio cuenta que las sombras que él había visto no coincidían con los objetos en la realidad, que esa cosa rara es muy diferente a este caballo. Sin embargo, a esa cosa rara, esta persona la nombraba como un caballo. Ahí ya comienza a dudar, que dice: creo que siempre nos han mantenido engañados nuestros profesores y tenemos que hacer algo. Ese hacer algo significa continuar en el proceso investigativo, y este personaje sale, se escapa de la caverna y al final llega a ver la luz del sol. Posteriormente, este personaje recuerda a sus amigos que están allá metidos, todavía esclavizados, baja con el propósito de liberarlos, de decirles que el mundo es más grande que esta cueva, el mundo está iluminado, el mundo es bello, hay que conocerlo, verlo con nuestros propios ojos, hay que experimentarlo. Pero cuando ellos llegan, ese mensaje, cuando este señor llega, acá, ese mensaje a estos esclavos no le gusta, porque ellos van a decir: ¿cómo así que usted desconfía de nuestros profesores? ¿Cómo así que usted nos dice que somos esclavos? ¿Cómo así que este conocimiento es pura mentira? Simple y llanamente, usted está equivocado. Y el final del relato es que a este señor libre, que fue a decirles a los demás que estaban esclavizados, ellos mismos lo mataron. Y ese es el final de la historia. Entonces, esto habitualmente es utilizado para explicar la salida desde la doxa hasta el episteme, que sería ese espacio abierto iluminado bajo el sol. Salir de la caverna para llegar a un conocimiento más cierto, más seguro. Aquí tendríamos entonces la doxa, la opinión, y por allá estaría la episteme, ese conocimiento cierto. Y en el camino hay algunos grados que hay que superar las creencias, hay que superar la icasía, los íconos, las imágenes. Hay que llegar a las matemáticas, a ver las cosas en su formalidad para entenderlas mejor. Y finalmente hay que llegar al nous, a la idea pura. Ese es más o menos el mensaje de Platón. Y habitualmente en clase nosotros lo explicamos así, como que vamos a salir de la doxa, de la episteme, vamos a ser rigurosos con nuestra investigación y se acabó. Seguimos con el siguiente tema. Lo que vamos a hacer en este momento es sacarle un poquito el jugo a este relato, contextualizándolo, mirando cuál era el contexto histórico, qué estaba sucediendo en ese momento, a qué se refiere el relato, porque está escrito para que alguien lo lea, quiénes eran los lectores, quiénes son los esclavos, quiénes son los profesores. En otras palabras, vamos a analizar este texto. No es un texto escrito, es un texto gráfico, pero es un texto. Y pensando en términos de investigación, este sería nuestro objeto de estudio. Vamos a estudiar. Entonces, hacer un análisis significa descomponer el todo en sus partes. Ya tenemos un todo, la historia, como el niño esclavizado es liberado y cuando vuelve ya adulto a mostrar que estos están esclavos, lo matan. Ese es el todo. Las partes serían el momento de esclavitud, los profesores, la salida, etc. Cuando nosotros analizamos, descomponemos algo en las partes, en sus partes. Piensen en ustedes, están muy aburridos, cogen el lapicero, lo desbaratan, le sacan la mina, el resorte. Eso sería analizar. Y cuando, como que siguen aburridos, pero tienen todo desbaratado, comienzan a sintetizar. Es decir, agarran esas partecitas sueltas y las vuelven a unir en un todo coherente. Eso es una síntesis.
De ahí que cuando en alguna clase les pregunten o les pidan, hagan una síntesis sobre el mito de la caverna, ya saben que es reunir datos aislados para volverlos a poner en un todo. Y esto pues a la vez va a tener mucha relación con dos métodos de adquirir el conocimiento. Uno es el método deductivo, otro el inductivo. El inductivo es cuando yo parto de cosas particulares. El esclavo, el profesor, la caverna. Tengo datos sueltos y de un momento a otro voy llegando a un todo, voy llegando a una proposición general. Esa es la inducción, partir de los casos particulares hacia una generalización, que es más o menos lo que ustedes hacen en psicología. Tenemos estos casos, digamos, vamos a analizar el problema de la adicción en los niños de 13 años en Brisas del Guatiquía. Ese es nuestro objeto de estudio. Entonces, comienzan a analizar el caso de este niño que lo encontraron consumiendo marihuana, el caso de este otro niño que está metiendo heroína, y todos esos casos particulares los pueden convertir en una proposición general. En esta comunidad de Brisas del Guatiquía hay muchachos drogándose, y eso es un problema. Ahí tendríamos el problema que va a contestar la investigación. Nuestra investigación sería una propuesta para resolver ese problema. Y ante eso, pues hay diferentes marcos teóricos. Si yo soy paramilitar, pues erradico el problema. Ya, mato a toda esa gente y problema arreglado. Si hago parte de una psicología humanista en la Universidad de Santo Tomás, no veo cosas asesinables, veo seres humanos. Y entonces ahí cambia mi perspectiva, mi acercamiento hacia el objeto de estudio. Esto implicaría meterme en un marco teórico. O soy paramilitar y quiero limpiar toda la zona y problema arreglado, o soy humanista y decido que este es un ser humano valioso que hay que rescatar. Ese sería el marco teórico, de dónde me paro yo para abordar el problema. Volvamos entonces a nuestro caso. Vamos a analizar este texto. Para ello, vamos a ubicarlo en su contexto. Sucede que este relato lo escribió Platón, como decías tú. Platón vive en el siglo V a.C. Esto implica que él no ha pasado por estos procesos que nosotros ya superamos, como la Edad Clásica, la Edad Media, la protesta contra la Edad Media por medio de la Reforma Protestante, el Renacimiento, el Humanismo, la Ilustración, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la adquisición de derechos por parte de la mujer. En fin, nada de eso ha vivido Platón y por esa razón escribe desde un contexto muy diferente al nuestro. Entonces estamos ubicados en el siglo V a.C. También estamos ubicados en Atenas, no en Villavicencio, lo cual significa que hay que interpretar este texto pensando en la cultura griega y no en la cultura colombiana. Junto a eso, pues vamos a mirar a qué responde este texto. Y miren que con lo que he venido diciendo ya hay una especie de método de estudio. Nosotros tenemos que interpretar los textos en sus contextos. Si yo estoy estudiando psicología y cojo un directorio telefónico, de nada me sirve aplicar un análisis psicológico a dicho texto, no tiene sentido. Si cojo un texto de matemática, pues de nada me sirve ser un gran literato y buscar cuál es el inicio, la introducción, o el desarrollo, el nudo, el desenlace o las conclusiones. No tiene sentido, un texto de matemática no me lleva a eso. Entonces hay que interpretar cada texto en su contexto. En ese sentido, habría que interpretar a esos niños de Brisas del Guatiquía en su contexto. No podemos evaluarlos como niños gomelos que estudian en la Universidad Santo Tomás, que desayunaron esta mañana, que su papá no los violó esta mañana, sino que vamos a meternos en un contexto de pobreza, de hambre, de dolor, de sufrimiento. Cada texto hay que analizarlo en su contexto. Entonces, el contexto es que este relato, el mito de la caverna, está ubicado en el 7º libro de la República. Y aquí es donde les digo, no podemos interpretar esto en colombiano, sino en griego. Porque para nosotros una república es como el lugar donde estamos, República de Colombia.
pero eso responde a un proceso independentista, en principio de la Edad Media, cuando los ilustrados franceses se desligan del feudalismo, instauran su revolución y quitan al rey del poder de Francia y montan esa idea de libertad, fraternidad, igualdad. Entonces ya no se sigue bajo un monarca, sino que se sigue bajo una persona elegida democráticamente. Eso es una república para nosotros. Pero para Platón no. Como les decía, estamos hablando del siglo V a.C., Napoleón no había existido todavía, no había existido Simón Bolívar, la república es otra cosa. La república es la traducción del griego politeia. ¿A qué les suena politeia? Esa palabra, ¿qué similitud tiene en castellano? Politeia. A política. Y la política viene de la polis. ¿Qué es una polis? Una polis griega. Es una ciudad-estado. Muy bueno, gracias. Ponerlo por aquí. Entonces la política es digamos, hay una ciudad-estado, una ciudad autónoma que no es la capital de un país como Bogotá, sino una ciudad-país, una ciudad autónoma como Vaticano. En esas 4 cuadras hay un presidente que es el Papa, hay un grupo de senadores que son los cardenales, en fin, hay una ciudad autosuficiente, independiente, que se regula por sí misma. Eso es una polis, una ciudad-estado. Entonces la politeia, la política, es el estudio de la polis. Dentro de la polis, viven algunas personas. Quienes habitan la polis se van a llamar políticos. O sea, tenemos polis, vamos a pasar un momento por acá. Tenemos polis, que significa ciudad, y tenemos político, que significa ciudadano. Cuando nosotros hacemos la traducción del griego al latín, polis se transforma en burgo y político se transforma en burgués. En este caso también significa ciudadano. Ustedes pueden conocer a ciudades que terminan en polis como Constantinopla, Constantinópolis, la polis de Constantino, la ciudad de Constantino. Pueden tener la capital de Sudáfrica, Johannesburgo, el burgo de Johannes, la ciudad de Johannes. Y aquí pues todavía se maneja algo así, la ciudad de Santiago de Cali, ciudad de Santiago por Santiago de Compostela. Cuando había indígenas muy revoltosos, entonces los españoles se encomendaban al santo que los ayudó a liberarse de los judíos y los musulmanes en 1492, cuando los expulsaron. Los judíos y musulmanes eran muy poderosos, tenían dinero y pelear contra ellos era dificilísimo. Encomendados a Santiago de Compostela pudieron ganar la batalla. Cuando encontraban indígenas muy fuertes, entonces se encomendaban a Santiago y decían: esta ciudad es para él, Santiago de Cali, Santiago de Chile, y así sucesivamente. Entonces tendríamos que polis significa ciudad, político significa ciudadano, y ahí es donde hay que realizar unas preguntas. ¿Ustedes son ciudadanos? ¿Qué pueden decir? Contesten, ¿son ciudadanos? Sí. ¿Por qué son ciudadanos? ¿Qué certifica que lo son? Tienen registro civil, tienen cédula de ciudadanía, pueden votar. Digamos que hay claridad, todos somos ciudadanos. Pregunta, ¿ustedes son políticos? Sí. ¿Por qué son políticos? Porque somos ciudadanos. ¿Eso significa ustedes son burgueses? ¿Cómo manejamos en nuestra cotidianidad estos dos términos, político y burgués? ¿Qué significa burgués? ¿Qué es una persona burguesa? Una persona de dinero, una persona que tiene demasiada plata. ¿Ustedes tienen muchísima plata? No. ¿Qué es un político en nuestro contexto? Mentiroso. La misma vaina. Ustedes son políticos, ustedes tienen tierra, son adinerados, toman las decisiones del país. Entonces, ¿ustedes son ciudadanos? Miren la traducción. Si dicen que no son burgueses ni políticos, pues tampoco son ciudadanos. Pero dicen que sí son ciudadanos. Entonces aquí tenemos un problema.
Y eso es lo que vamos a tratar de esclarecer con estas diapositivas. No sé cómo funciona. Puede ser que pueda ir hacia el otro lado. Bueno, mientras tanto, sucede entonces que estamos hablando del mito de la caverna ubicado en el 7º libro de la República de Platón, no en la República de Colombia, que surge en el siglo XIX, sino que es la politeia, la política, la idea de cómo gobernamos dentro de la polis griega en el siglo V a.C. ¿Si se pudo o no? No, tocaba más para atrás, por favor. ¿No sirve? Mire. Para atrás. Y se toca el otro lado. Más. Ahí. Eso. Entonces, miren, esto es una polis. Tenemos un centro de poder donde están los templos y donde está el ágora, que es el lugar donde se toman las decisiones políticas. Todo este centro de poder está amurallado. Estas son las murallas. O sea que la polis es lo que está al interior, no lo que está afuera. En esos cultivos que hay afuera hay un montón de esclavos, hay un montón de personas que no hacen parte de la polis y por tanto no son políticos, no son ciudadanos. Tenemos entonces que para los griegos hay un concepto de ciudadano, hay un concepto de polis, y eso es lo que vamos a ver. Existen 3 requisitos básicos. El primero de ellos es ser hombre. Y por ser hombre, no exclusivamente se refiere al sexo masculino, hay que tenerlo, sino que también hay que ser libre. O sea, puede que haya un esclavo por allá en esos cultivos que es hombre porque tiene sexo masculino, pero que no es considerado como hombre, porque no tiene ni casas adentro ni tierras afuera. Es simplemente un esclavo. Y esto nos liga este discurso epistemológico con un discurso antropológico. Esa es una materia que ustedes también tienen que ver en el componente humanista, antropología. En este caso sí, en este caso libertad equivale a propiedad privada. Y nos metemos con la idea antropológica de Platón. ¿Qué pensaba él acerca del ser humano? Sucede que para Platón el humano es una mezcla, una unión más bien, de cuerpo y de alma. Este es el alma. Y solamente Platón va a hablar sobre el alma, porque el cuerpo no le interesa. Dado que para él, como para los otros griegos, el cuerpo es la cárcel del alma. Y esa palabra es muy fuerte. Hoy en día estamos en el siglo XXI. En 1948, el 10 de diciembre, se entabló la Declaración Universal de los Derechos Humanos que protegen a las personas en las cárceles. Hay mucha humanidad en las cárceles si se compara con las cárceles de la antigüedad. Pero decir que hay mucha humanidad es bastante, pero bastante conflictivo. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una cárcel en Medellín, en Bellavista, donde había muchas personas que habían sido narcotraficantes bajo el gobierno de Pablo Escobar Gaviria, estaban los perseguidos de Pablo Escobar, había paramilitares, había guerrilleros, delincuentes comunes, etc. Cuando una persona llega a la cárcel, cuando un hombre llega a una cárcel de hombres, lo primero que hacen es violarlo. Pero no para decir, aquí todos somos homosexuales, nos adoramos, nos queremos, bienvenido al club, sino para decir, aquí nosotros mandamos. Piensen, por ejemplo, cuando ustedes ven a un perrito montándose en otro perrito o una perrita montándose en otra perrita. Aquí no es para tener una relación sexual, aquí es para decirle yo mando, yo domino. Entonces eso mismo sucede en la cárcel, el acto de montar al nuevo preso, es decir, usted no es nadie, aquí yo soy el que domino. Y en esa cárcel las personas que ingresan tienen que pagar una vacuna al cucho. El cucho es el jefe del patio. Piensen en alguien poderoso como Don Berna, alguien como el Mono Jojoy, alguien que tiene una trayectoria de violencia en las calles, en los campos colombianos, y en el patio de la cárcel sigue dominando. Entonces,
En un espacio como este, en una celda como esta, pueden meter a 1000 personas. Todo el mundo de pie, sin posibilidad de acostarse, sin posibilidad de ir al baño, sin ventilación. Imagínense esas condiciones acá. Y a esas condiciones las llamamos humanas. Me refiero a que estas personas ya gozan de derechos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso es una cárcel ahora. Imagínense en el siglo V. Era una cosa mucho más fuerte. Si ahorita hay derechos, si por ejemplo una mujer puede visitar a su esposo que está preso, en esa época no, era morir en vida. Y Platón nos dice que el cuerpo es la cárcel del alma. O sea, el cuerpo es lo peor, el cuerpo es una olla, el cuerpo es un lugar terrible. Por eso hay que liberar el cuerpo, hay que liberar el alma de este maldito cuerpo. Y el alma está constituida, según Platón, en 3 partes. Tenemos a la auriga es el conductor de esta carroza y corresponde a la racionalidad. Tenemos a un caballo blanco, bonito, obediente, y tenemos a un caballo negro, desobediente, revoltoso. Para Platón, el alma está constituida en estas 3 partes. El caballo blanco va a simbolizar la normatividad, esa capacidad para decirle no al caballo negro. El caballo negro son nuestras pasiones, como, pues madre, este man cuando se calla, estoy aburrido, tengo hambre, quiero salir. Pero llegaría el caballo blanco diciendo, no señor, se queda aquí, juicioso. Entonces viene este tipo a regular, a equilibrar entre los 2 caballos. Lo ideal sería que bajo su visión paramilitar dijera, mato al negro y problema arreglado. Este es un caballo de paso fino. Yo mato al negro revoltoso, indómito, que no me hace caso y todo marcha bien. Pero hacer eso implica quedarse sin una parte del alma. Hacer eso es estar sometido bajo una dictadura militar, bajo una educación que no posibilita la creatividad del niño del cual nos hablaba Fernando hace poco. El caballo negro representa esa chispa del niño que no quiere estar acá, sino quiere estar jugando. Si yo no estoy dando clase acá, sino en un jardín infantil, el asunto no es tan fácil. Yo llego acá y todos los niños están molestando, tirando papeles, y a mí me toca ponerme en el papel de caballo blanco, se callan ya, y amenazar. Si sigue hablando se va para coordinación. Es una cuestión de que el caballo blanco quiere dominar al negro y extirparlo. Pero el caballo negro es la creatividad, es el goce, es el darse al vino, a descansar, lo que realmente somos. Viene el caballo blanco a tratar de matarlo, y cuando esto sucede es algo así como pasaba en la época de Adolfo Hitler. Todos los alemanes tienen que obedecer órdenes, nadie puede ser creativo, si siguen las órdenes les va bien. Y bajo esta perspectiva salieron los Audi, los Mercedes-Benz, la selección alemana de fútbol, todo perfecto, todo bellísimo, pero bajo una dirección militar. Nadie puede decir, Mercedes no me gusta, quiero hacerlo convertible. No, simplemente se hace lo que se manda, se obedece y punto. Entonces, ahí estaría este asunto. Si el caballo negro gana la pelea, la educación sería una recocha, todo el mundo feliz, y nunca habría una clase de epistemología. Al final